tardes. Hoy vamos a entrar o adentrarnos en un tema fascinante en nuestra escuela virtual de liderazgo. Es un concepto que les traigo antiguo, del antiguo liderazgo, y que es relevante para el liderazgo del presente. Se llama énfasis en las victorias privadas. La encontramos ilustrada en Génesis capítulo 39 y el versículo 9. Leo para ustedes, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Qué palabras! Ilustran el verdadero liderazgo, ilustran este principio. Narra la historia bíblica que José, que había sido vendido como esclavo por envidia de sus hermanos hacia esta tierra extraña, tierra de los faraones, llegó allí esclavizado, pero él había hecho un pacto con Dios y consigo mismo: no traicionar los principios del liderazgo. Su liderazgo, a raíz de esto, había crecido tan grande que de esclavo ahora era el mayordomo principal de la casa de su amo Potifar. Potifar era uno de los principales generales oficiales de la corte de Faraón. José, en este nuevo puesto de liderazgo, fue tentado por la esposa de Potifar. Ella comenzó a acosarlo sexualmente, físicamente, emocionalmente, noche y día. Imagínense un joven, tal vez 17, 18 años, acosado por esta mujer de experiencia, hermosa, que era la dueña de todo ese feudo en ese momento. Como él no acataba y consentía en esas relaciones ilícitas con ella, entonces ella armó su plan, y en esa casa, en ese lugar, en ese recinto, ella intenta hacer que José pueda pecar contra Dios. Y José entonces revela lo que decimos en el verso 39. Dice: no puedo pecar yo contra Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal contra mi amo y pecaría yo contra Dios? Es decir, las victorias privadas. José tiene que ganar las victorias privadas en su vida. ¿Cuáles son esas victorias privadas? La victoria contra la tentación, la victoria contra cualquier pecado que tenemos acariciado, contra la mentira, la codicia, la victoria contra el orgullo, contra la sensualidad, contra la pornografía, la victoria contra tantas cosas que debilitan nuestra carne y nos quieren apartar contra Dios. José magistralmente entonces logra sustentar el principio de las victorias privadas. Y cuando uno logra ganar victorias privadas, uno está listo para ganar las victorias públicas. Porque en los versos subsiguientes que después estudiaremos del liderazgo de José, o ilustrando el liderazgo de José, encontramos que José entonces ostenta uno de los cargos públicos más importantes. Es decir, Dios lo recompensó con victorias públicas. Llegó a ser segundo después de Faraón en el imperio más grande del mundo antiguo de aquel entonces. Cuando uno es capaz de ganar las victorias privadas, estas lo llevan a uno a ganar victorias públicas. Pero si ganamos victorias, no ganamos victorias privadas en nuestra vida, no podemos ostentar cargos de victoria pública. Y si lo hacemos, corremos el riesgo de perder nuestro liderazgo. ¿Cuántos ejemplos no hay en los periódicos? ¿Cuántos ejemplos no hay dentro de la historia universal y de nuestra propia cotidianidad? De hombres, de mujeres que ostentan grandes cargos públicos o privados, y directamente cuando están ejerciendo ese liderazgo se les encuentra en fraude, en mentira, en adulterio, en latrocinio, en robo, y entonces tienen que pasar la vergüenza pública de ir ante los tribunales o de ser descubiertos, el escándalo, el miedo, el temor que acompaña a esto. José entonces enseña este principio de liderazgo: ganar las victorias privadas, tener énfasis en esto. Y le pongo yo mucho cuidado porque muchos líderes fallan en esto, líderes cristianos, líderes empresariales, líderes en su hogar, fallan en tener esas victorias privadas. Hay que hacer un autoexamen, una autoconciencia de sí mismo, para que uno pueda minuciosamente descubrir qué fallos morales hay en la vida de uno, para ir uno haciendo por la gracia de Dios los cambios sustanciales, y así uno poder ejercer como José un liderazgo intachable, un liderazgo poderoso. Las victorias privadas tienen que ser ganadas antes de que podamos ostentar victorias públicas. Muchas gracias, mis queridos oyentes.